En ella estamos viendo ahora el versículo 16, ya que hemos visto en esta carta de segunda de Pedro, la importancia que tiene el que nosotros reconozcamos que ahora estamos en Cristo Jesús y por lo tanto Dios ha creado una nueva naturaleza para que podamos nosotros ahora sí estar armados, estar preparados para lidiar con cosas espirituales. Fíjense que hoy en este tiempo que estamos viviendo otra vez está empujando fuerte lo espiritual. Está empujando muy fuerte todo lo relacionado a lo espiritual. Desgraciadamente del lado negativo, del lado más hacia el diablo, más hacia las cosas más espirituales. Hablan la gente de más espiritualidad, pero más enfocados y más abocados a las fuerzas malignas, a la magia negra, a la magia blanca, a la astrología, a adivinación, brujería y tantas cosas, y otros más a lo espiritual, pero enfocado desde las fuerzas, la energía y tantas cosas que supuestamente están enfocadas en Dios, pero realmente falsamente, porque no es así. Entonces, después de que vivimos nosotros, pues nuestra niñez, ¿verdad? En una infancia atea, agnóstica, una infancia en la cual era una burla hablar de lo espiritual y todas esas cosas. Hoy es tremenda la manera como televisoras, casi por completo su programación de televisión, casi creo el 80%, el 70%, está enfocado en que el muerto que se apareció, que el fantasma que se apareció, que las vibraciones de los muertos y que los espíritus, y hasta con tecnología le quieren poner, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios que ciertamente eso siempre ha existido. Las fuerzas espirituales siempre ahí han estado. El que quiera ignorar la gente, bueno, eso ya es otro asunto. Pero también el que lo quieran tomar o ver desde el punto de vista de la gente alejada de Dios, también es un grave peligro. ¿Por qué? Porque antes la gente pues no tenía tanto problema con los ataques de Satanás porque no creía en él. Porque no le daba importancia a los espíritus, cosa que ahora sí. Y desgraciadamente sí son poderosos, pero la desventaja que tienen las personas que no buscan a Dios de todo su corazón y de la manera correcta, es que ellos no tienen manera de defenderse, y es por eso que acuden a la brujería, a la hechicería, dicen ellos, blanca, ¿verdad? No la negra, no la fea, no, la de ayuda. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros los cristianos nos enseña a confiar en Dios, porque más fuerte y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Es la grande diferencia. Nosotros pues como cachorritos de león, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como cachorro pegado al papá león, no pasa nada. Y Pedro nos participa en su segunda carta de esa nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que sí reconocemos el poderío espiritual de las fuerzas malignas, pero también reconocemos el poderío espiritual de nuestro Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Amén. O sea, hay mucha diferencia entre la manera de creer del mundo, de la gente que no teme a Dios, porque piensan que la fuerza está en ellos. O si no, empiezan ellos a reconocer que realmente no está en ellos, pero sí está en el artificio aquel que están haciendo. En aquella magia, aquellas cosas de hechicería que ellos hacen, y creen que ahí está el poder. Pero es como Satanás es tan astuto, ¿verdad? Que él les da, él golpea y él te quiere poner una medicina, ¿vale? La magia blanca.
pero la magia negra es mala y empiezan las gentes a entrar en confusiones y empiezan las personas a querer ir a cubrirse con algo que no debe de ser. Y la palabra de Dios en la carta de Pedro nos da la indicación de que nosotros somos personas nacidas espiritualmente de nuevo y que tenemos toda la oportunidad de crecer en ello, y eso fue lo que iniciamos viendo las semanas pasadas. Amén. Las semanas pasadas. Y la semana pasada vimos la importancia en esta carta de Pedro que nos indica el renovar siempre nuestro entendimiento, nuestra capacitación con las cosas que ya conocemos. No necesariamente tienen que ser cosas nuevas. Ese fue el tema que vimos de la semana pasada. Amén. O sea, recordando las cosas que tenemos que hacer y que a veces solamente las sabemos, pero no las ponemos en práctica. Amén. Y dice Pedro, pues yo no me voy a cansar de repetirles, aunque yo sé que ustedes ya saben. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy, Pedro en el versículo 16 dice en su carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está bien convencido de que lo que él les ha enseñado y les está diciendo a sus hermanos en Cristo, que ellos no les habían dado a conocer el poder de lo que hablamos, el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder divino, en el cual nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos cobijarnos, que no hay un poder más grande, porque todo lo demás es creado, aún Satanás, aún lo que quedó como fuerzas malignas, todo ha sido creado. Y en el principio todo fue creado bueno, pero ellos voluntariamente rechazaron el obedecer a Dios, se rebelaron y ahora son conocidos como espíritus malos, espíritus rebeldes. En poder, claro que tienen poder, pero hemos reconocido en la Escritura que el poder de Dios es superior a todo porque Él lo creó todo. Amén. Y dice la Escritura que por sus fuerzas subsisten. Dios dijo y las cosas se hicieron. Dios puede decir para destruir y las cosas así suceden, se destruyen. Sin embargo, nosotros vemos en Pedro que él menciona que ese poder que nosotros conocemos de Dios, dice, no nos ha sido dado o enseñado ese poder, ni tampoco la segunda venida de Cristo Jesús, a lo que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su parusia, en el cual Él va a presentarse. No nos ha sido dado, no nos ha sido revelado, no nos ha sido transmitido siguiendo fábulas artificiosas. Esto es importante para nosotros, hermanos, y para toda persona que de verdad quiere encontrar un buen resultado. Lee artículos de personas que están totalmente contrarias a Dios y dicen, el mito de Josué cuando peleó con Amalek. Supuestamente resulta que sí, ese mito sí es medio verdad, porque sí hubo un eclipse en aquel tiempo, porque los señores hacen los cálculos y encuentran, yo no sé cómo, ¿verdad? Para esa fecha sí hubo ¿cómo se llama? Un eclipse solar total. Y se paró aquello. Pero no deja de no ser un mito, por cuanto, como lo comenta la Biblia, no es que haya manifestado el poder de Dios. Simplemente algo que apareció por primera vez. Pues por primera vez yo lo veo raro, porque si el sol y la luna no han existido, tiene que haber habido todo el tiempo eclipses solares. Así que no creo que haya sido la primera vez que se registró o que se vio un eclipse solar. Lo que la Biblia menciona ahí es que
que era necesidad de que hubiera luz y que Él dijo, detente, sol detente, luna detente. Es extraordinario para el ser humano pensar en todas estas cosas. Y la manera de salir por la tangente es simplemente, no existió. La Biblia está llena de mitos. Y aquí el apóstol Pedro dice, nosotros no les hemos enseñado, no les hemos traído, no les hemos dado a conocer el poder de Dios, todo lo que Él puede hacer, lo que Él puede lograr, lo que Él es, ni tampoco le hemos traído a ustedes la enseñanza de que Cristo se fue, que partió, nosotros lo vimos, Él dijo que iba a regresar. No lo hemos hecho con fábulas artificiosas. Cuando estamos viendo la palabra de fábulas, estamos hablando de mitos, de cosas que no son reales. Dice Pedro, nosotros no les hemos traído cosas o les hemos contado cosas que no son reales. Nosotros hemos venido hablando tanto de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que hace, de lo que hizo, lo que va a hacer, de una manera real. No son mitos los que les hemos traído. No son, dice, cosas artificiosas, o sea, no son maneras ideadas, muy ingeniosas para convencer a las personas. Tal vez yo he sido muy seco en mi forma de predicar y mi forma de expresarlo muchas veces y les he dicho, yo no estoy para convencer a nadie. No estoy para convencer a nadie. Es más, no quiero convencer a nadie. No me interesa convencer a nadie, es la verdad. A mí solamente me interesa transmitir la palabra de Dios. No necesitamos en una oración, en una presentación, hacer cosas, algo como un background para presentar un show, no sé, poner algo que atraiga el sentimiento de las personas para conmoverlos y para hacer que sientan que de verdad Dios está aquí y me está escuchando cuando yo estoy orando. A eso se refiere Pedro cuando dice, yo no les he traído a ustedes ni el poder de Dios, ni tampoco hablarles de la segunda venida de Cristo Jesús con fábulas ni con ideas ingeniosas. Solamente, en otras palabras, les hemos hablado, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros les estamos contando a ustedes, dice Pedro, les estamos transmitiendo a ustedes lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos. No les estamos inventando nada. Y esto es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque regularmente, sí, las emociones brotan cuando hay un buen escenario. No es lo mismo que yo ponga a orarme al Señor así como esa oración de Elías. Cuando ustedes van a las Escrituras y lo ven orando con los otros profetas de Jezabel, pues ellos estaban armando todo un buen escenario. Vueltas y vueltas alrededor del holocausto, saltos, brincos, gritos, cortándose, rasgándose, ¿verdad?, con cortaduras la piel. Tardaron. Viene Elías, échenle agua alrededor, prendan bien todo, mojen bien el holocausto. Perdón, prendan no, él lo tenía que prender. Mojen todo el holocausto, mojen todo alrededor. Buena zanja ahí con agua. Y simplemente se paró y le habló a Dios que le contestara con fuego. Sin escenarios, sin show. Y eso es lo que Pedro menciona. Nosotros les hemos traído, nosotros les hemos traído el Evangelio de una manera sincera,
simplemente como es. Hermanos, esto trae a cada uno de nosotros enseñanza para que reconozcamos, cuando tú le estás pidiendo a Dios por alguien o por algo, tú no vas a esperar que empiecen a temblar las puertas. Tú no vas a esperar que venga el momento del Pentecostés, en la cual un viento recio entró y empezaron las personas a hablar en otras lenguas, y empezaron las personas a ver lenguas que caían, dice, sobre las personas. Tú no vas a esperar que pase algo diferente para que creas que Dios te está escuchando y que tú le puedes pedir a Él y que Él te puede contestar. Tú debes de saber que Él te oye. Él conoce desde antes que tú le pidas lo que tú estás sufriendo, lo que estás necesitando, lo que le estás pidiendo. Pero tú debes de saber que Él te puede contestar. Y Pedro es la manera de que Él se presenta aquí hablándole hoy a nosotros. Y en ese tiempo a los que estaban estudiando dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo cosas de mitos, mentiras, cosas que no son verdad. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, les estamos contando, les estamos diciendo cosas verídicas, verdades que nosotros hemos visto. Como Dios se acercaban los que estaban enfermos a Él, y como Dios simplemente los sanaba. Amén. ¿Qué quieres que haga? Que sea sano, sé sano. Que vea, Señor, recibe la vista. Caminar, camina. Amén. Dice, en otras palabras, Pedro está incluyendo todas estas cosas que ellos contaron porque lo vieron. No lo están inventando. Es cuestión de las personas hoy día razonar, analizar, ver las cosas, saber de lo que Dios puede hacer, cosas que Dios no va a hacer, conocer a Dios, en otras palabras. Y ahora les toca a cada uno de nosotros escuchar lo que Pedro nos enseña, lo que Juan nos enseña, lo que Marcos nos enseña, lo que Mateo nos enseña, lo que los profetas nos enseñan de Dios, y empezar a poner nosotros en práctica la palabra de Dios. Y el grave problema de los tiempos es que muchos de nosotros como iglesia, Dios nada más existe aquí, en nuestro intelecto, pero no pasa a nuestras acciones en nuestro diario vivir. Y eso ha afectado muchísimo el programa de la iglesia. Porque nada más se ha llenado de programas, de actividades, pero no de poner en práctica la palabra de Dios. Y muchos se han desesperado y han empezado a buscar el poder de Dios, pero repito, en manifestaciones medias extrañas y raras, que algo pase para poder creer que sí, Dios sí te oyó. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Dios no necesita tantas ceremonias y tantas cosas para que te escuche. Él nada más dice, clama a mí y yo te responderé. En el día de tu angustia, clama a mí y yo te responderé. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Pide las cosas conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No lo pidas conforme a lo tuyo. ¿Y qué estamos hoy viendo en día? Un montón de gente pidiendo nada más para ellos. Solamente acercándose a Dios porque le falta esto, le falta lo otro, quiere esto nuevo, quiere otro aquello. Pero no para decir, Señor, perdona mis pecados, límpiame, Señor, ayúdame a mejorar mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, como individuo, como persona. Ayúdame a enfrentar estos problemas, el genio, el mal carácter, vicios. No, la gente no se acerca a pedirle a Dios de eso, sino se acercan a pedirle a Dios de otras cosas. Y pues el Satanás no es tonto. ¿Con qué vas a atrapar ratones?
¿Con qué vas a atrapar abejas? ¿Qué le vas a poner para atrapar a un león? ¿Cómo atrapas moscas? Satanás no es tonto. La gente viene en lugar de buscar liberarse de él, en lugar de, como hemos visto, de la esclavitud, en lugar de venir a Dios buscando libertad de esclavitud, libertad para poder tener el poder de hacer lo bueno que ellos quieren hacer. No. Vienen buscando mejor dinero, vienen buscando otras poder, vienen buscando fama. Y pues, óigame, si no están pidiendo conforme al corazón de Dios, Dios no va a contestar nada. Pero viene Satanás astutamente y saca sus doctrinas, saca sus enseñanzas y les pone la Biblia y les pone falsos maestros, falsas personas enseñando, y ahí tienen sus grupos y ahí tienen sus buenos congregaciones, con un montón de gente que anda buscando algo diferente a lo que deben de buscar, porque Satanás es un buen cazador. Es un buen cazador. Lo vimos en Pedro. Amén. Lo vimos en Pedro cuando dice que tengamos siempre ese cuidado de vivir nuestra vida con cautela, con precaución, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda cazando. Anda cazando. Y nos va a cazar con nuestras debilidades. Amén. ¿Qué queremos? Si nosotros no queremos una vida nueva en Cristo Jesús, lo que aquí nos menciona Pedro con esa nueva naturaleza, Señor, que clamáramos dentro de nosotros como clamó Pedro, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de esta maldad para hacer lo bueno que yo quiero hacer? Entonces sería diferente. Vendríamos a Cristo Jesús de la manera correcta, como muchos hemos podido venir a Cristo Jesús aceptando que sin Cristo nuestra vida va de pecado en pecado. Y dejamos un pecado pero agarramos otro. Pero cuando venimos a Cristo Jesús buscamos ser libres. Amén. Y solamente el Hijo de Dios nos puede hacer libres de todo pecado. Y entonces cuando entramos nosotros a una vida real y nos gusta ser parte del testimonio de Pedro que deja hoy, no empezamos a contarle a los demás lo que nos contaron nada más. Empezamos a contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Nosotros nos convertimos en testimonio. Y por eso es que le digo, tal vez yo me vuelva muy simple en cuanto a que no me gusta convencer a las gentes, solamente enseñarles. Porque no estoy para convencer, no puedo convencer a nadie. No voy a andar buscando artimañas y mucha originalidad para querer convencer a alguien. Esa persona tiene que venir por una sola razón. Esa persona debe querer en realidad ser salva. Y para eso, en realidad, necesita entender que está en pecado. ¿Qué puedo hacer yo? Solamente contarle que mi Dios me hizo libre. Solamente contarle que Dios tiene poder para cambiar las vidas y no importa en qué situación pueda uno estar o vivir, Dios tiene poder. Ahí se hace real en nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero si mi vida está aquí por otras razones, ¿qué le voy a contar a las gentes? Que no mañana lo esté yo pisoteando. Solamente lo que oigo de la palabra de Dios. Y mi testimonio. Y mi fe, mi forma de vivir y creer. Hermanos, yo le he pedido a Dios muchas cosas. Y Él me las ha dado. Él me ha contestado. Hemos intercedido los unos por los otros en muchas cosas. Y Dios ha hecho maravillas entre nosotros. No necesitamos gritos. No necesitamos que los truene la casa. Palabras sencillas, pero sinceras,
a un Dios que te oye y que está aquí en medio nuestro y en medio de su pueblo. Cuando dice 2 o 3 congregados en mi nombre, cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No necesita que tiemble el lugar. No necesita que haya cosas extrañas. Yo sé que mi Dios está aquí. Amén. Cuando yo le clamo a Él, yo no necesito sentir cosas raras, que pasen cosas extrañas para saber que Dios me está oyendo. Y Pedro dice, yo no les vine a enseñar con artificios, con ideas brillantes, con ideas grandiosas e ingeniosas. Yo les vine a enseñar el poder de Dios, de lo que nosotros hemos visto. Y Pedro lo primero que vio fue a Dios, al Hijo de Dios. Lo que Él podía hacer y hizo en la propia vida de Pedro. Él reconoció quién era, cómo era y qué hizo Dios en su vida. Y por eso dice Pedro, yo no les vengo a contar cosas con mucho ingenio. Yo les vengo a hablar del poder de Dios, de lo que nosotros hemos visto. Y comenta aquí algo importante, que ellos participaron. Y que si las personas piensan que esto es un mito, que esto no es verdad, yo, como siempre he dicho, están en su libertad de creer y pensar lo que quieran. Pero yo sé que mi Dios es verdad. Y el día que alguien quiera escucharme, lo va a hacer, y estoy siempre para escucharlo también. Pero no para convencerlo. Y ya veo también a Pedro igual. Él no quiere convencer a nadie, simplemente hablarles de que es la verdad. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 17. Mateo 17 nos narra exactamente lo que Pedro está aquí recordando. Pedro está aquí recordando a las personas esa majestad de Dios que ellos vieron, que no se las contaron, ellos lo vieron. Dice, Mateo lo cuenta de esta manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar viene del griego de metamorfosis. Cuando hablamos de ello, hablamos de un cambio grande en la vida, en el cuerpo, que es transformar, que es transfigurar, cambiar de apariencia en la esencia o en lo externo. Eso es la metamorfosis, la palabra de la cual se deriva la traducción transfigurar. Dice, y se transfiguró delante de ellos, menciona Mateo. ¿Delante de quién? Jacobo, Juan y Pedro. Por eso Pedro menciona en su carta, ¿verdad? Nosotros lo vimos su majestad. Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estaban viendo algo extraordinario que les causó el ver a algo divino, algo de Dios,
Ellos no soportaron aquella santidad y ellos cayeron, oyeron la voz de Dios y no la resistieron, les dio miedo. La misma reacción de todo ser humano cuando ha visto algo de Dios. Los soldados cuando vieron el ángel sobre la piedra que vino a remover para que se levantara, fuera abierta, ¿verdad? Y algo visual para que tuvieran ellos testimonio de que Cristo se había levantado y que habían intervenido en la divinidad. Amados hermanos, aquí la segunda carta de Pedro menciona esto. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, dice aquí Pedro, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Amén. Les estoy contando lo que vi. Hoy la gente dice: no, pues si no me muestras a Dios, no creo. A mí enséñamelo. A mí déjame ver cómo está. Y ya veo a Dios cada vez que viene un burro a andarle preguntando que si quiere hablar con Él. No lo va a hacer Dios. No lo va a hacer. Ya lo hizo una vez, ya mostró su poder. Si no les basta a las personas, adelante, que se queden con su necedad. Dios no lo va a hacer. Tenemos también la palabra, dice Pedro. O sea, no nada más tenemos lo que hemos visto. No nada más transmitimos lo que nosotros hemos experimentado personalmente. Tenemos también la palabra profética más segura. Amén. En otras palabras, no solamente es lo que nosotros les estamos transmitiendo de lo que vimos. También tenemos palabra profética segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quieres caminar? ¿Quieres conocer más de Dios? Dice Pedro, aquí está nuestro testimonio, aquí está lo que les contamos de lo que vimos, pero también aquí están los profetas. Lo que hay de todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Y hacen bien, dice, sí, se fijan ustedes, si se guían ustedes como una antorcha, si le ponen atención ustedes a las profecías, a las enseñanzas, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué hace Dios con su pueblo? ¿Cómo actúa Dios con sus hijos? ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Véanlo, dice, como si fuera una antorcha que les va a alumbrar en la oscuridad. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, un día va a pasar todo esto, dice la palabra de Dios, y veremos a Dios tal y cual es. Amén. Tal y como Él es. Va a amanecer un día. Dice, pero el testimonio, las enseñanzas de la Biblia en los Antiguos Testamentos, todo esto que hablaron los profetas, véanlo, úsenlo, porque esto les va a alumbrar mientras llegue ese día que los necios quieren ver de Dios y que nosotros los cristianos e hijos de Dios esperamos ese día, no por duda, sino por gloria. Amén. Por alegría, por gozo de poder ver a nuestro Señor tal y cual es. Pero mientras tanto, dice, aquí está nuestro testimonio y aquí está el testimonio también de los profetas. Amén. Comentarios, preguntas. Se nos hace difícil a veces de entender de Dios y queremos ver de Dios, pero amados hermanos, cuando nosotros ponemos atención a lo que la Biblia nos enseña y hacemos las cosas como Dios nos enseña, nosotros vamos viendo que Dios es real en nuestras vidas. Amén. Por eso dice, me gusta mucho un coro que dice, mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha salvado. Pero cuando nosotros solamente queremos ver a un Dios
intelectualmente, nada más por el intelecto, nada más por el conocimiento o por lo que se dice. No esa es la manera como actúa Dios. Acuérdese, Dios es soberano. Dios es el Rey del universo. Él no va a estar para hacer caprichos de nadie, hermanos. Él no es juguete de nadie. Él es Dios. Y si a las gentes no les basta oír la palabra de Dios, tristemente veo cómo el mundo se desborona ante mis ojos. La inmoralidad. Yo me digo, si la gente no cree en Dios y no quiere cambiar por Dios, pues que no cambie, es muy su vida. Pero no pueden tener un poquito de conocimiento de que en primer lugar lo que Dios enseña siempre ha sido una vida moral limpia, honesta. Han sido principios de vida buenos, que inclusive las constituciones de los países lo tienen nada más, ¿verdad?, en letra, porque en la práctica no, como la libertad, como el poder progresar, tantas cosas que tiene la familia, el trabajo. Hay tantas cosas que tomaron de Dios para hacer las constituciones. Pero me digo muchas veces, si no cambian, si no les importa lo de Dios, está bien, pero que no hay intelecto, no hay inteligencia para saber que lo que el mundo está haciendo es destruir su propia vida, su propia familia. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, algo que ya se venía a venir. ¿Cuántas demandas por abusos sexuales y abusos de ¿cómo le llaman? Abusos de acoso sexual de los, pues estamos hablando de los artistas, ¿verdad? Ahora, pero esto ya es viejo. Esto ya lo único que está pasando es aquí nomás en los Estados Unidos. Pero en nuestros países latinoamericanos, hermanos, esto está a flote desde hace tiempo. Y en muchas partes del mundo está mucho tiempo atrás. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mundo insiste en vivir de esta manera? ¿Por qué se alaba? ¿Por qué se ensalza todo lo podrido, todo lo inmoral? Y se acusa a uno que no lo acepta como de mente cerrada, mente muy estrecha. Ellos lo ven como... ¿Recuerdan ustedes esa expresión tan vieja que hace tantos años se utilizaba, que las mujeres son como las leyes? ¿Sí lo oyeron? Para violarlas. Esa mentalidad, esa expresión tan cochina, tan baja, abundó. Y todos ja, jijiji, contentos, bien, era de risa, de sorna. Hermanos, y hoy que estamos viendo, ya está llegando a una manera de que ya la gente ya no aguanta vivir así. Y es que así no se puede vivir, hermanos. Cualquier bestia que quiera abusar de una mujer, o tuvo madre, o va a tener hijas. Pero, o sea, no es así. Entonces, si las gentes no quieren aceptar la palabra de Dios para vivir una vida honesta, por lo menos les tuviera un poquito de cerebro, un poco de seso y de uso a lo que le llaman cerebro, y pudieran tomar decisiones más correctas para vivir. Pero aquí la palabra de Dios sigue firme. Ella es la que nos alumbra en medio de la oscuridad. Y todas estas cosas nos hacen ver, nuestro Dios es real. Y no importa que las gentes se burlen de
cuán cerrados estamos de nuestro cerebro y que no somos de mente abierta y que no disfrutamos la vida y que no esto y no lo otro, cuando disfrutar la vida es quitarle la vida a otra persona, destruir a inocentes niños, inocentes niñas. Eso es lo disfrutar la vida, eso es avances, eso es mejorar en la vida. Dice el apóstol Pedro en su carta que Dios seguirá siendo esa antorcha en la oscuridad hasta que el día, hasta que la noche pase, hasta que la oscuridad termine y venga la luz, porque esta manera de hablar de Pedro, de el lucero de la mañana, nos habla, ¿verdad?, del lucero que nosotros conocemos, por eso es la traducción del lucero de la mañana, Venus, de que ya cuando se empieza a ver es porque ya viene la luz, ya va a amanecer, un poquito más y amanece pronto cuando se ve. Entonces, hermanos, Pedro es lo que nos enseña en la palabra de Dios y nos insta a continuar firmes en nuestra fe, a no desmayar. La palabra de Dios es verdad para cada una de las personas que lo hemos experimentado, que hemos vivido en ella y que queremos seguir viviendo en ella. Para quien no, pues no será verdad, será una fábula, será un mito y seguirá siendo un mito y pues dicen por ahí también, ¿verdad? Suerte. Que tengan suerte. Comentarios, preguntas, algo que no toqué, algún punto que no alcancé a tocar ahí. ¿Ningún comentario, hermanos? Bueno, nada más me resta recordarles, ciméntense en la palabra de Dios. No mitos, no argucias de hombres muy astutos que idean maneras y formas de atraer su atención, pero no sus cambios, no la enseñanza de Cristo. Acuérdese, nadie puede cambiar el corazón del hombre. Nadie nos puede transformar y menos aún dar una nueva esencia en nuestra vida, un nuevo nacimiento. Eso solamente lo hace Dios que nos creó. Solamente Él nos puede dar o hacer partícipes de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nadie más. Y ahí es donde debemos crecer, hermanos. Y a nuestro Dios le debemos de tener temor, a Él sí. A Él le debemos dar reverencia, respeto, adoración, alabanza. Él es el único. Crezcamos en Él y tomemos esta palabra de Pedro como algo bien importante en nosotros, para que les contemos a otros también cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios me lo bendiga. Gracias por estar reunidos aquí. Y a nuestros hermanos en internet también. Dios los bendiga. Nos despedimos de ustedes.